Hola amigos, nuestra segunda meditación sobre el Padre Nuestro. Y antes de nada, muchas gracias a los que se están suscribiendo al canal de YouTube. Ya llevamos cerca de 300. Bueno, si llegamos a los 1000 voy a poder transmitir en vivo de un modo más fácil. Vamos a nuestra meditación. El título de hoy es 2 consejos de Jesús sobre la oración. La oración no es lo más importante en la vida cristiana, esto es claro, lo más importante es el amor a Dios y al prójimo. Pero sin oración no hay vida cristiana y no hay amor cristiano. El Papa San Juan Pablo II, casi al final de su pontificado, él escribía que un cristiano que no reza está en situación de riesgo, está entrando en zona de riesgo. ¿Qué riesgo? El de que el ambiente secularizado mate su fe, mate su vida cristiana, la disuelva. Cuando hablamos de secularización queremos hablar de organizar la vida como si Dios no existiera, que se puede dar incluso, y tal vez se dé, en cristianos que a lo mejor llevan una vida con prácticas religiosas, con signos externos, podemos decir, de pertenencia a una religión, a la iglesia, pero que en realidad de verdad en el modo concreto como organizan y deciden las cosas fundamentales de su vida, Dios y el Evangelio están muy lejos. Tal vez se vivirá un cristianismo, no digo que no se viva, no quiero juzgar tan duramente a las personas, pero uno nota que falta algo, ese condimento, ese no sé qué que sabemos muy bien que es el encuentro personal con Jesús, es entrar en la zarza ardiente que es la persona de Jesús, que te ha quemado a vos. Jesús te quema, como dice un místico español cuyo nombre nunca recuerdo, un místico musulmán, perdón. Jesús es como una enfermedad contagiosa. Una vez que te toca, te deja enfermo para todo el viaje. Jesús es eso, ¿no? Y cuando falta ese cara a cara con el Señor, eso se nota. ¿No es lo que nos está pasando ahora? A lo mejor un cristianismo con muchos temas importantes, que comparte la agenda del mundo, con temas que son importantes, pero al que le falta esa sal. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Si se pierde la sal, ¿con qué se va a darle sabor a la vida? La crisis de fe que hoy se vive en muchos lugares no es básicamente una crisis de oración. Dejemos picando esa pelota. Según el relato de San Lucas, lo leíamos en la meditación pasada, es cuando los discípulos lo ven a él orar, lo han contemplado muchas veces en oración, ¿no? Es que se les despierta el deseo de la oración y nace una súplica que ya es una oración. Señor, enséñanos a orar. Padre Jean Lafrance dice que si sentimos ese deseo, ya estamos saliendo de la zona de riesgo y entrando en la zona de la libertad cristiana que nos mete en el corazón de esa zarza que arde que es Cristo el Señor. Señor, enséñanos a orar. Jesús en oración, aquí ya está todo. En las variadas formas que puede tener la oración cristiana, porque tiene muchísimas formas, siempre es esto, entrar en la oración de Jesús al Padre, en el Hijo que en el Espíritu Santo está en comunión con el Padre. Es la oración del Señor, el Padre Nuestro, por ejemplo, la que en palabras expresa y traduce sus sentimientos filiales, que en definitiva son muy profundos y las palabras siempre se quedan chiquitas frente a lo que se vive en el corazón en el encuentro con Dios. Los sentimientos filiales de Jesús, ¿no? Confianza en el Padre, inmediatez, incluso en el momento de la prueba más grande, inmediatez e intimidad, alegría y consuelo. El mundo suele confundir la alegría con la diversión, y si se acaba la diversión aparece la tristeza, la depresión, el cansancio. La alegría que Dios da, podemos decirlo con otro nombre más bonito, el gozo que da Dios se abre camino en medio también de las pruebas más grandes. Por ejemplo, en Cuaresma, la alegría de estar saliendo del pecado y volviendo a Dios, la alegría de la conversión, entregarse a fondo, dejarse llevar, los sentimientos filiales de Jesús. San Pablo dirá
que los cristianos hemos recibido el Espíritu del Hijo, que en nosotros clama, reproduce la oración de Jesús. Abba, papá, Padre querido. De ahí la importancia del Padre Nuestro. La estructura del Padre Nuestro es muy sencilla. Los estudiosos, los biblistas dan muchas versiones. Yo doy la que a mí me gusta y que me parece que además es correcta, ¿no? El Padre Nuestro tiene como una columna vertebral, que es la invocación inicial. Padre, Abba, Padre Nuestro. Siguen después tres deseos y 4 peticiones. Columna vertebral, 3 deseos, 4 peticiones. La columna vertebral, Padre, Padre Nuestro. Los 3 deseos, llamados también los deseos o peticiones tú, porque son: santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. La oración nos saca de nosotros mismos y nos centra en Él, en el Padre. Y después vienen las 4 peticiones. En el centro está la petición del pan. Después la del perdón: perdónanos como perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. En la Biblia hay 2 versiones. La de San Mateo, que es la que rezamos en la piedad personal, popular y en la liturgia, la que rezamos, por ejemplo, en la misa, es la versión de San Mateo. Y la de San Lucas, que es más breve, más concisa. Nosotros vamos a comentar aquí la de San Mateo y vamos a ir desgranando, como decía, la invocación inicial, la columna vertebral, Padre, los 3 deseos, las 4 peticiones. Pero antes, los 2 consejos de Jesús. Ahora sí, llegamos a los 2 consejos de Jesús en la oración. Están en San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Orar en lo secreto y decir pocas palabras. Recuerdan, con este consejo iniciábamos la Cuaresma, ¿no? Cuando ores, entra a lo más oculto de tu casa y allí, en lo secreto, ora a tu Padre, que tu Padre ve en lo secreto. ¿Por qué orar en lo secreto? Porque es oración de hijos e hijas, oración filial. Y eso es corazón a corazón. El Padre ve en lo secreto. Esto es muy hermoso. A mí me gusta pensar que Jesús nos enseña a vivir la oración así porque Él lo vive así. Él se encuentra y se descubre siempre mirado por el Padre. El Catecismo de la Iglesia dice que Jesús, el Verbo encarnado, tiene una comunión inmediata con su Padre. Hay una presencia del Padre en Jesús que es única, porque Él es el Hijo eterno que se ha hecho hombre. La oración de Jesús, la oración que Él vive y la oración en la que Él nos introduce, nos mete en ese fuego. Este es el fuego que arde, la relación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y en este sentido, el lugar físico es lo de menos. Es verdad que hay algunos lugares, personalmente, por ejemplo, hay algunos templos, algunas iglesias, que el solo trasponer el umbral de la puerta ya, a mí al menos, me llaman a la oración. Pero así todo el lugar es lo de menos. Lo importante es lo que ocurre en el interior de cada uno. Ese es el lugar secreto donde orar. Por eso uno puede orar en un colectivo, uno puede orar obviamente en su propia habitación. Es muy lindo en estos días de cuarentena, muchas familias se han armado un altarcito o lo han remozado. Las cámaras de gas, por ejemplo, de los campos de concentración, dice Víctor Frank, muchos entraron allí rezando el Shema Israel, la gran oración de los judíos: escucha Israel, el Señor tu Dios es tu único Señor, o musitando el Padre Nuestro. Los mártires tienen, en el momento del martirio, tal vez las oraciones más hermosas, o el modo como murió Teresita del Niño Jesús, el modo invocando a Jesús en ese momento de prueba para ella, ¿no? El lugar es lo de menos cuando hay vida filial en el corazón, y de ahí se alimenta la oración cristiana. Y por eso tampoco no hay que hablar mucho, no hay que ser como loros, solo dejarse mirar por Dios. Ese es un consejo que le gusta dar al Papa Francisco, ¿no? Déjate mirar por Dios. ¿Cómo rezamos? Déjate mirar por Jesús, déjate mirar por Dios, ¿no? Está aquella anécdota del aldeano de Ars, que el santo cura de Ars veía rezar todos los días, estaba solito delante del Santísimo. El cura le pregunta: ¿y usted qué está haciendo? Y mire, yo lo miro y él me mira. Hermosísima definición de lo que es realmente la oración cristiana. Y hay que sacar aquí otra consecuencia, muy presente en los salmos. Al menos a mí los salmos me han ayudado a aferrar esta
consecuencia. En la oración, por favor, no fijas lo que no sos. No te escondas detrás de una estructura solemne, académica. Desnúdate. Déjate ver por Dios tal como Él te ve. Con esa sinceridad desarmante que decir, Señor, ¿estoy gozoso por lo que me has dado? ¿O estoy con un pie en el abismo del desencanto, de la desilusión, de la tristeza, de la incertidumbre en estos momentos, ¿no? Orar así. Los salmos nos enseñan a orar así. Por eso bastan pocas palabras. Tal vez una jaculatoria, como Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son 2 versículos de 2 salmos, Salmo 21 y Salmo 31. En la conciencia yo descubro que mi libertad se juega en la obediencia a una verdad que me habita y me trasciende, que yo no produzco y que sin embargo define mi vida. Acá está la diferencia entre la conciencia subjetiva que proclama la modernidad, que yo decido, yo veo lo que está bien y que está mal. En cambio, la conciencia cristiana es otra cosa. Como le gusta decir al Papa Ratzinger, es la transparencia donde Dios se me hace transparente, me dice su palabra y muchas veces esa palabra es una espada que me hiere por dentro. Pero que yo sé que en la obediencia a esa palabra se juega mi vida, mi dignidad, mi libertad. Eso ocurre en la oración cristiana. Orar como Jesús en su espíritu y con las palabras que Él ha puesto en nuestros labios es una experiencia de increíble autenticidad y libertad interior. ¿Y cuánta necesidad de libertad interior tenemos hoy con esta sociedad que nos dice cómo vestirnos, cómo pensar, cómo hablar? Hay que cuidar las palabras, no salirse de lo políticamente correcto. Y a veces también en la iglesia. Se necesita mucha libertad interior para proclamar el Evangelio. Hagamos la prueba.